Vamos a calcular el costo de la deuda utilizando el método 3, que es tomando como base la información del pasivo detallado y de los gastos financieros detallados. Para aplicar este método, tenemos que tener acceso al detalle de los gastos financieros. Esta información normalmente es de uso interno del área de contabilidad y en algunas ocasiones la podemos encontrar también en las notas o revelaciones a los estados financieros. Iniciamos calculando la participación o ponderación. Para calcular la participación, tomamos el pasivo con costo en el año 2 y lo dividimos entre el total del pasivo con costo en el año 2. Luego, a la celda que hace referencia al total del pasivo con costo, la fijamos con la tecla F4 y presionamos Enter. Y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia abajo para calcular la participación de todos los pasivos con costo. La sumatoria de las participaciones nos tiene que dar como resultado el 100%. Ahora vamos a calcular el gasto financiero que está asociado a cada pasivo con costo. Iniciamos con el crédito número 001 del Banco BBVA. Nos vamos a las notas o revelaciones a los estados financieros y tomamos el gasto financiero asociado o relacionado con el crédito número 001 del Banco BBVA y presionamos Enter. Nos vamos a las notas o revelaciones a los estados financieros y tomamos el gasto financiero asociado al crédito número 002 del Banco BBVA y presionamos Enter. Nos vamos a las notas o revelaciones a los estados financieros y tomamos el gasto financiero asociado a la tarjeta de crédito del Banco JP Morgan y presionamos Enter. Nos vamos a las notas o revelaciones a los estados financieros y tomamos el crédito asociado al Banco Santander y le sumamos el gasto financiero asociado a la cobranza prejurídica del Banco Santander. El gasto de cobranza prejurídica es un gasto originado por el incumplimiento en el pago oportuno de un préstamo. Por lo tanto, este gasto de cobranza prejurídica del Banco Santander está asociado o vinculado con el préstamo o el crédito que tenemos con el Banco Santander. Y presionamos Enter. Miren la importancia de tener los gastos financieros detallados. En el método 2 utilizamos esta información de las subcuentas de los gastos financieros y en esta cuenta de los gastos bancarios no podíamos determinar si eran gastos correspondientes a préstamos, a tarjetas de crédito, a cuentas de ahorro o a cuentas corrientes. En cambio, cuando tenemos los gastos financieros detallados, sí podemos asociar fácilmente cada gasto financiero con su respectivo pasivo con costo. En este caso, las 150 unidades monetarias de gastos bancarios corresponden a la cuenta de ahorros del Banco BBVA, a la cuenta corriente del Banco JP Morgan y al gasto de cobranza prejurídica del Banco Santander. Seguimos con los bonos. Nos vamos a las notas o revelaciones a los estados financieros y tomamos los gastos financieros asociados a los bonos y presionamos Enter. Luego, con la función suma, calculamos el total de los gastos financieros. El costo de la deuda antes de impuestos lo calculamos tomando el gasto financiero y lo dividimos entre el pasivo con costo en el año 1 y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia abajo para calcular el costo de la deuda antes de impuestos en cada uno de los pasivos con costo. Para calcular el costo de la deuda después de impuestos, tomamos el costo de la deuda antes de impuestos y lo multiplicamos de la siguiente manera. Abrimos paréntesis y colocamos 1 menos la tasa de impuestos, que en este caso estamos asumiendo que es del 25%. Luego, a la celda que hace referencia a la tasa de impuestos, la fijamos con la tecla F4. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia abajo para calcular el costo de la deuda después de impuestos en cada uno de los pasivos con costo.
El costo de la deuda ponderado lo calculamos multiplicando la participación por el costo de la deuda después de impuestos y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia abajo para calcular el costo de la deuda ponderado en cada uno de los pasivos con costo. Finalmente, el costo de la deuda lo calculamos sumando todos los porcentajes que aparecen en la columna del costo de la deuda ponderado y presionamos Enter. Y aquí tenemos el costo de la deuda, calculado con el método 3, que es utilizando el pasivo detallado y los gastos financieros detallados. Interpretación. En el año 2, la empresa tiene un costo de deuda ponderado del 6.59% efectivo anual. ¿Qué ventajas tiene este método? Es un método fácil de aplicar y el pasivo es ponderado de acuerdo a su participación. Este método tiene mayor precisión en la estimación del costo de la deuda que el método 1 y el método 2 que vimos anteriormente. También con este método conocemos la participación que tiene cada acreedor y cada producto financiero en el costo de la deuda, lo cual nos facilita la toma de decisiones. Y con este método se elimina la posibilidad de asociar los gastos financieros de cuentas corrientes, cuentas de ahorro o inversiones a los pasivos con costo. ¿Y qué desventajas tiene este método? La única desventaja es que algunas empresas no publican la información detallada de sus pasivos y gastos financieros, o solamente pueden acceder a ella quienes trabajan al interior de la empresa. Vamos a calcular el costo de la deuda utilizando el método 4, que es cuando ya conocemos las tasas de interés que tiene cada deuda o cada pasivo. Para aplicar este método tenemos que tener la información de las tasas de interés que tiene cada pasivo con costo. Esta información de la tasa de interés la podemos encontrar en los estados de cuenta bancario, en los extractos bancarios o en los soportes de la emisión de los bonos, o simplemente podemos pedírsela directamente a nuestro banco o a nuestra institución financiera. Iniciamos calculando la participación o la ponderación. Tomamos el valor del crédito y lo dividimos entre el total del pasivo con costo. Luego, en la fórmula, a la celda que hace referencia al total del pasivo con costo, la fijamos con la tecla F4 y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia abajo para calcular la participación en cada uno de los pasivos con costo. Utilizamos la función suma que trae el Excel y sumamos cada una de las participaciones. El total nos tiene que dar como resultado el 100%. Vamos a calcular el costo de la deuda después de impuestos. Tomamos el costo de la deuda antes de impuestos y lo multiplicamos de la siguiente manera. Abrimos paréntesis y colocamos 1 menos la tasa de impuestos que estamos asumiendo que es del 25%. Luego nos vamos a la fórmula y a la celda que hace referencia a la tasa de impuestos la fijamos con la tecla F4. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia abajo. Ahora calculamos el costo de la deuda ponderado. Tomamos la participación y la multiplicamos por el costo de la deuda después de impuestos y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia abajo para calcular el costo de la deuda ponderado en cada uno de los pasivos con costo. Vamos a calcular el costo de la deuda. Utilizamos la función suma que trae el Excel y sumamos los porcentajes que aparecen en la columna del costo de la deuda ponderado y presionamos Enter. Y aquí tenemos el costo de la deuda, calculado con el método 4, que es basado en las tasas de interés del pasivo o de la deuda. Interpretación. En el año 2, la empresa tiene un costo de deuda ponderado del 5.59% efectivo anual. ¿Qué ventajas tiene este método? Es un método fácil de aplicar. También conocemos la participación que tiene cada acreedor y cada producto financiero en el costo de la deuda, facilitando así la toma de decisiones.
También se elimina la posibilidad de asociar gastos financieros de cuentas corrientes, de cuentas de ahorros o de inversiones a los pasivos con costo. ¿Y qué desventajas tiene este método? La principal desventaja es que solamente estamos contemplando como costo de la deuda la tasa de interés corriente. Este método excluye gastos financieros pagados por la empresa, como los intereses de mora, los gastos de cobranzas, las cuotas de manejo, los seguros que la empresa paga por sus préstamos, las comisiones, etc., que son gastos financieros que están asociados a los pasivos con costo. También con este método, la precisión en la estimación del costo de la deuda es muy bajo y normalmente el resultado del costo de la deuda es inferior al real. Otra desventaja es que algunas empresas no publican la información de las tasas de interés de sus pasivos, o solo tienen acceso a esta información quienes trabajan al interior de la empresa. Otra desventaja de este método es que solamente utiliza un año como base, tomando como saldos de las deudas los saldos finales del año, y realmente estos saldos de deuda aún no han generado gastos financieros o costo financiero, sino que apenas lo van a empezar a generar. Ahora vamos a calcular el costo de la deuda utilizando el método 5, que es el costo de la deuda proyectado. Los métodos 1, 2, 3 y 4 que vimos en este video son métodos basados en los gastos financieros que tuvo una empresa o en las tasas de interés que tuvo una empresa. Es decir, que esos métodos están basados en datos reales o datos históricos, porque calculan el costo de la deuda con base en lo que ya sucedió. Ahora, este método 5 calcula el costo de la deuda con base en proyecciones, es decir, datos proyectados o esperados a futuro que no han sucedido todavía. Este método es muy útil para estimar el costo de la deuda en empresas que van a empezar a funcionar, en nuevos proyectos o emprendimientos. Si bien los métodos 1, 2, 3 y 4 también los podemos utilizar en estados financieros que ya hayan sido proyectados previamente, normalmente cuando se trata de proyecciones es más común o generalizada la utilización del método 5 que vamos a ver a continuación. Para aplicar este método necesitamos conocer la información que nos permita proyectar el pasivo a futuro. En este caso tenemos dos préstamos que vamos a proyectar a futuro, el préstamo 1 y el préstamo 2. Esta es la información que necesitamos para proyectar el préstamo 1 y esta es la información que necesitamos para proyectar el préstamo 2. Vamos a iniciar con la proyección del préstamo 1. Nos dice que es un préstamo en modalidad cuota fija, por valor de 500 unidades monetarias, con una tasa del 9% efectivo anual y un plazo de 10 años, y que adicionalmente pagamos un seguro anual de 5 unidades monetarias. Como es un préstamo en modalidad cuota fija, lo primero que tenemos que calcular es el valor de la cuota fija o de la anualidad. Nos vamos a las funciones que trae el Excel y seleccionamos la función llamada Pago y luego presionamos Aceptar. En la casilla llamada Tasa, allí vamos a ingresar la tasa de interés del préstamo, es decir, la tasa del 9% efectivo anual. En la casilla que dice NPER, allí vamos a ingresar el plazo o la duración del préstamo, que en este caso son 10 años. En la casilla que dice valor actual, allí vamos a ingresar el valor del préstamo, 500 unidades monetarias. Podemos ver que el valor de la cuota fija aparece con signo negativo. Para cambiarlo a signo positivo, nos colocamos al inicio en la casilla del valor actual y le colocamos el signo negativo. Y de esa forma el valor de la cuota fija cambiará de signo negativo a signo positivo. Y luego presionamos Aceptar. Y aquí tenemos el valor de la cuota fija, 78 unidades monetarias. El saldo inicial en el año 0 es igual al valor del préstamo, 500 unidades monetarias. Este mismo valor sería el saldo inicial del año 1. El interés corriente lo calculamos tomando el saldo inicial y lo multiplicamos por la tasa de interés. Luego, en la fórmula, la celda que hace referencia a la tasa de interés,
la fijamos con la tecla F4 y presionamos Enter. Para calcular el abono a capital o la amortización del principal correspondiente a esa cuota, tomamos el valor de la cuota fija y le restamos el valor del interés corriente pagado en esa cuota. Luego, en la fórmula, a la celda que hace referencia a la cuota fija, la fijamos con la tecla F4 y presionamos Enter. La fila correspondiente a otros pagos la vamos a diligenciar en un momento. Por lo tanto, seguimos con la siguiente fila, la fila del pago total. El pago total es la suma del interés corriente más el capital más otros pagos y presionamos Enter. El saldo final es la resta del saldo inicial menos el abono de capital o la amortización de capital que se hizo en el pago de esa cuota fija y presionamos Enter. El saldo inicial del año 2 sería igual al saldo final del año 1. Para calcular en el año 2 los valores correspondientes al interés corriente, al abono de capital, al pago total y al saldo final, simplemente tomamos las mismas fórmulas del año 1 y las arrastramos hacia el año 2. Para calcular los valores del año 3 hacia adelante, simplemente tomamos todas las fórmulas del año 2 y las arrastramos hacia la derecha hasta el final, es decir, hasta el año 10. Noten que el saldo final en el año 10 tiene que ser igual a 0. También observen que el valor de la cuota o pago total es el mismo en cada año. Por ese motivo, a este sistema de amortización de préstamos se le llama cuota fija. No olvidemos que en el préstamo pagamos un seguro anual de 5 unidades monetarias. Los seguros que la empresa paga por sus préstamos se deben tener en cuenta al momento de calcular el costo de la deuda. Colocamos las 5 unidades correspondientes al seguro anual en cada uno de los años. Y aquí tenemos la proyección del préstamo 1. Ahora vamos a realizar la proyección del préstamo número 2. El saldo inicial en el año 0 sería el valor del préstamo, 300 unidades monetarias. Este mismo valor lo colocamos como saldo inicial del año 1. El interés corriente es la multiplicación del saldo inicial por la tasa de interés, que en este caso es del 8% efectivo anual. En la fórmula, a la celda que hace referencia a la tasa de interés, la fijamos con la tecla F4 y presionamos Enter. El abono a capital o la amortización del principal lo calculamos dividiendo el valor del préstamo entre el plazo o la duración del préstamo, que en este caso son 7 años. Luego nos vamos a la fórmula y seleccionamos ambas referencias y presionamos la tecla F4 y luego presionamos Enter. Según la información del préstamo número 2, no tenemos otros pagos asociados al préstamo. El pago total lo calculamos tomando el interés corriente más el abono a capital o amortización del principal más los otros pagos y presionamos Enter. El saldo final en el año 1 lo calculamos tomando el saldo inicial del año 1 y le restamos el abono a capital o la amortización del principal correspondiente al año 1 y presionamos Enter. El saldo inicial del año 2 es igual al saldo final del año 1. Para calcular en el año 2 los valores correspondientes al interés corriente, a la amortización del capital, a los otros pagos, al pago total y al saldo final, simplemente tomamos las fórmulas del año 1 y las arrastramos hacia el año 2. Para calcular los valores del año 3 hacia adelante, simplemente tomamos las fórmulas del año 2 y las arrastramos hasta el año 7. Y aquí tenemos la proyección del préstamo número 2. El saldo final en el año 7 debe ser igual a 0. Miren que la cuota va decreciendo o disminuyendo en cada año. Por ese motivo, a este sistema de amortización de préstamos
se le llama cuota decreciente. También a este sistema de amortización de préstamos se le conoce como abono fijo o abono constante a capital, porque como pueden observar, en cada pago el abono a capital siempre es el mismo durante toda la vigencia del préstamo. Ahora vamos a calcular los flujos. El flujo en el año 0 es igual al saldo inicial del préstamo 1 más el saldo inicial del préstamo 2 y presionamos Enter. El flujo en el año 1 lo calculamos de la siguiente manera. Abrimos paréntesis y tomamos el pago total del préstamo número 1 y se lo sumamos al pago total del préstamo número 2. Cerramos paréntesis y esto lo multiplicamos por menos 1 y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha para calcular el valor de los flujos en todos los años. Miren algo importante, el valor del flujo en el año 0 es positivo, porque se trata de una entrada de dinero para la empresa, ya que estamos recibiendo el dinero de los préstamos, a diferencia de los valores de los flujos desde el año 1 hasta el año 10, que son valores negativos, porque representan una salida de dinero para la empresa, ya que estamos realizando el pago de los préstamos. Ahora vamos a calcular el costo de la deuda. Nos vamos a las funciones que trae el Excel y seleccionamos la función llamada TIR y luego presionamos aceptar. En la casilla llamada valores, allí vamos a ingresar cada uno de los flujos desde el año 0 hasta el año 10 y luego presionamos aceptar. Y aquí tenemos el costo de la deuda proyectado. Este costo de la deuda que acabamos de calcular del 9.71% efectivo anual es un costo de la deuda antes de impuestos. Por lo tanto, ahora tenemos que calcular el costo de la deuda después de impuestos. Para calcular el costo de la deuda después de impuestos, tomamos el costo de la deuda antes de impuestos y lo multiplicamos de la siguiente manera. Abrimos paréntesis y colocamos 1 menos la tasa de impuestos que estamos asumiendo que es del 25%. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y aquí tenemos el costo de la deuda después de impuestos. Interpretación. El costo de la deuda esperado para este proyecto, empresa o emprendimiento es del 7.29% efectivo anual. ¿Qué ventajas tiene este método? Es un método que tiene alta precisión en la estimación del costo de la deuda, ya que se calcula directamente con las variables que conforman el préstamo, y adicionalmente le podemos agregar esta fila para incluir otros pagos u otros gastos que tenga el préstamo, como seguros, gastos de cobranza, comisiones, cuotas de manejo, etc. Y de esa forma podremos calcular un costo de la deuda más preciso. Este método tiene como desventaja que requiere tener información bancaria muy detallada acerca de los préstamos que tiene la empresa, y normalmente solamente tienen acceso a esta información las personas que trabajan al interior de la empresa. Aquí podemos ver los métodos para calcular el costo de la deuda, ordenados desde los que ofrecen mayor precisión en la estimación del costo de la deuda hasta los que ofrecen menor precisión en la estimación del costo de la deuda. Esta clasificación la hicimos basados en las ventajas, desventajas y en la metodología de cálculo de cada método. Podemos notar que los métodos 5 y 3 son los que ofrecen una mayor precisión al estimar el costo de la deuda, mientras que los métodos 2, 1 y 4 son los que ofrecen una menor precisión. También podemos notar que los métodos más precisos requieren también más información detallada acerca de los gastos financieros y el pasivo de la empresa, mientras que los métodos menos precisos requieren menos información sobre los gastos financieros o menos información acerca del pasivo de la empresa. Finalmente, como recomendación, siempre tratemos de evitar el método 4, es decir, preguntarle directamente al banco cuál es la tasa de interés de nuestros pasivos, o evitar consultarla directamente en estados de cuenta bancarios o en extractos bancarios, ya que la tasa que nos entrega el banco
es simplemente la tasa correspondiente al interés corriente, y normalmente el costo de los préstamos resulta siendo superior a esa tasa de interés corriente. Esto debido a los costos como seguros, intereses de mora, gastos de cobranza, cuotas de manejo, comisiones, etc., que están relacionados con el préstamo. Por eso lo ideal es siempre basarnos en los gastos financieros que realmente tuvo la empresa y que aparecen en nuestra contabilidad. Hemos llegado al final de este tutorial. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.